Programa con clasificación A y B, apto para todo público con vigilancia de una persona adulta. Tipo de contenido de opinión. Ondas Azuayas, 69 años de transmisiones ininterrumpidas desde Cuenca, ciudad patrimonio mundial. Ondas Azuayas, decana de la radiodifusión en todo el sur del país. ...24 años de Voces de la Ciudad. Programa número 1263. El siguiente programa es una presentación de Plastiazuay, una industria sirviendo a la industria. El cementerio patrimonial de Cuenca. Etapa EP. Porque sabemos que la sociedad se construye día a día. Porque creemos en la participación de la comunidad como forma básica para superar nuestros problemas. Porque tenemos confianza en que juntos crecemos hacia un nuevo futuro. Más justo, más prometedor, solidario y creativo, presentamos Voces de la Ciudad. En este programa usted es el protagonista. Voces de la Ciudad. El programa periodístico interactivo de Ondas Azuayas que aborda de frente los problemas y los sueños de la comunidad. La masacre de Junquito, la liviandad del concepto universal de los derechos humanos en Venezuela. La semana informativa cobró rápidamente un matiz trágico. Mientras se desarrollaba el noticiero del mediodía del lunes de Ondas Azuayas, comenzamos a recibir información sobre la situación de Óscar Pérez, el policía científico que hizo una espectacular incursión con lanzamiento de granadas incluido sobre edificios públicos de Caracas y que fue convertido desde entonces en uno de los 7 hombres más buscados de Venezuela. Había sido cercado junto con un puñado de compañeros, hombres y mujeres, en un sector rural de Caracas denominado El Junquito, y pedía por redes sociales que se respete su vida y la de sus compañeros, porque estaban dispuestos a entregarse. Tenemos heridos, nos siguen disparando. ¡Nos vamos a entregar! ¡Nos están disparando! Primero con el rostro íntegro y luego con el rostro ensangrentado. Incluyó varios videos en los que poco a poco admitía la previsible fatalidad del desenlace. No quieren que nos entreguemos, solo nos quieren matar. Al fin hizo una declaración que sonó a despedida de sus hijos y de los niños de Venezuela. Aquí nos encontramos en la carretera nueva de... Fue con nosotros, lo hicimos con ustedes, con sus hijos, su familia, sus primos, su abuela, su mamá. De Lunquito, estamos negociando, nos han disparado, estamos agazapados, pero ya estamos negociando con los funcionarios, vienen los fiscales, viene la prensa, Venezuela, no pierdas la esperanza, vamos a seguir, que en nombre de Dios Todopoderoso y Jesucristo nos acompañe en esta misión. Le quiero pedir a Venezuela que no desfallezcan, que luchen, que salgan a las calles. Es hora que seamos libres y solo ustedes tienen el poder ahora. Los amamos con todo el alma, con todo el corazón. Sebastián, Santiago, Derek, saben que hemos hecho esto por ustedes, por todos los niños de Venezuela. Espero verlos algún día, muy pronto. Los amo, hijo. Los amo. Desde entonces no hubo más mensajes. Siguió una calma tensa en la tarde del lunes y el martes, la oficial confirmación del gobierno de Venezuela de que el ex policía estaba entre las personas abatidas. Grabaciones difundidas posteriormente dieron cuenta que sus compañeros admitieron también en su momento el inevitable desenlace.
En la noche, circularon videos del ataque externo en el que con carros armados se ejecutaba la incursión final. Diosdado Cabello, en su programa de televisión oficial, ofreció al pueblo de Venezuela la explicación de los hechos pocas horas después. Vamos a ver si se ve aquí esto. Si yo en mi dibujo de primer grado, aplazado, y esto ya va una carretera por aquí. La casita está aquí. Vamos a pensar que esto es la casa. Esto que está aquí. Ya. Ya va. Voy. Lo que pasa es que lo puedo dibujar. Era una colinita así. Ya. Esto es una carretera por donde se le entra a la casa. Una carretera. Y aquí abajo los muchachos comenzaban a llegar. Ellos veían la casa muy cerca y aquí, en esta esquina, es donde le disparan a, ¿cómo se llama? A Heiker, con los vehículos de la Guardia. Le lanzaron granadas y cuando él se baja, lo asesina Díaz Pimentel. Esa es la verdad. Ay, ¿qué esperabas tú después que asesinas a un compañero que tú mismo mandaste a buscar? ¿Qué esperas tú? Porque ahí adentro, para que ustedes sepan, ahí adentro había contradicciones. Ahí adentro, porque, mire, estos muchachos son tan valientes, los que estaban ahí, que ellos fueron y se acercaron a la casa con las manos arriba para hablar con estos terroristas. Fueron así, hermano. Yo no estoy autorizado a mostrar eso, pero hay varios videos donde ellos van con las manos así, en alto, a decirle que se rindan. Más allá de las responsabilidades que el ex policía Óscar Pérez y sus compañeros pudieron haber tenido al cometer actos que incluso atenten contra la seguridad del Estado venezolano, las circunstancias de la muerte de estas personas están aún a la espera de dilucidarse íntegramente. En los días posteriores a la muerte de Pérez, CNN había difundido videos de diálogos hasta con tintes cordiales entre Pérez y los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas que los asediaban. Se oyó inclusive la frase "ganar, ganar", que presagiaba un final negociado del evento. Solamente lo vamos a dejar a su conciencia, mayor. Muchachos, fíjense. Usted va a hacer historia con este procedimiento, yo. Mira, Óscar, se llama de radio aquí porque no quiero que suba más nadie. Por favor. No quiero guardia. Por favor. Somos nosotros. Nosotros podemos hacer el cambio, mayor. Ganar, ganar. Gana el Estado. Ojo, ahorita está hablando con Pimentel y le digo que la orden del presidente se extrañó resguardar la vida. Y es por eso que no ve esto violento. Viene del BAE y sabe cómo actuamos en los grupos de operaciones. Sí, pero exactamente, mayor, pero nosotros no somos delincuentes. Nosotros somos patriotas que estamos luchando por una convicción de vida. A media mañana, sin embargo, las cosas se precipitaron y terminaron con ataques artilleros que literalmente hicieron saltar por los aires el refugio de Pérez y su grupo. Despedidas y frases que evidenciaron el fracaso de la aspirada entrega se difundieron por los aparatos móviles de los atrincherados hasta que la enorme explosión dio paso al silencio. Que me perdonen, que mi mami la amo mucho y a mi padre. Que me perdonen, a ustedes los quiero mucho. Oren por nosotros, por favor, te lo pedimos. Dile a mi mami que la amo, que me perdone. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Cuáles son los estándares de respeto a los derechos humanos y el compromiso con los instrumentos internacionales del actual gobierno venezolano? ¿Cuál es la salida que le queda a este país internamente desgarrado, enormemente rico en recursos y trágicamente pauperizado, al punto que la gente lo está abandonando para buscar no solo comida y trabajo en otros lados, sino también futuro para sus hijos, dignidad en la vida diaria, libertades civiles y derechos, lo que en Venezuela, al parecer, lamentablemente, ya no existe? Voces de la ciudad de Ondas Azuayas, en su espacio número 1263, quiere abrir un debate para reflexionar sobre los derechos humanos y la institucionalidad del país en el que el libertador Simón Bolívar
enarboló la bandera precisamente de la libertad y de la independencia, no solo para su propia tierra, sino para muchos otros pueblos de América. Para el desarrollo del programa del día de hoy contamos con la presencia de Fernando Vega, Diego Delgado y Ricardo Parra. Ricardo Parra es un periodista gráfico de Venezuela que conversará también en este panel. Con el desarrollo del programa volvemos en pocos instantes. Bueno, comenzamos el programa Voces de la Ciudad de este día, es el espacio número 1263. Saludamos a nuestros invitados, Diego Delgado, Fernando Vega, Ricardo Parra. Con ellos conversaremos sobre la situación y particularmente el respeto o menos de los derechos humanos de Venezuela, que puso en evidencia la tragedia del Junquito, que se pudo seguir casi en vivo, digamos así, en tiempo real, porque la tragedia fue incluso reportada por las propias víctimas antes de ser abatida. ¿Qué impresiones le provocó, Fernando Vega, lo que se pudo conocer progresivamente el día lunes pasado? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo, Fausto, y a Diego y al compañero Ricardo esta mañana. Bueno, recuerdo algo parecido, aunque mucho más prolongado e intenso, fue el famoso ataque de Fujimori a aquel grupo que se había embajada del Japón, en la embajada del Japón, que terminó también con la masacre de los rebeldes, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es el tema del uso del vocabulario, ¿no? Es decir, el vocabulario usado por el poder, desde el poder, como aquí ya ha pasado también en nuestro país, pero donde la participación del ciudadano disidente, inconforme con el poder, es calificada inmediatamente de desestabilizadora, de terroristas, de criminales, ¿no? Es decir, obviamente es el lenguaje del poder vencedor, y del poder vencedor absolutamente vencedor, que no solo acaba con la vida de los seres humanos, sino que también pretende reducir la dignidad humana a cero. Es decir, estas muertes violentas al margen de toda justicia, al margen de todo proceso legal, etcétera, tienen esa particularidad, ¿no? Que, bueno, creo que los poderes romanos, por ejemplo, estoy pensando en la crucifixión de Jesús, ¿no? Un hombre que no tenía culpa, sin embargo, es presentado como un criminal, un terrorista, ¿no? Y eso lo han hecho todos los gobiernos totalitaristas del mundo, de todos los cortes, derecha, izquierda, donde quiera que el poder ya no se ejerce en el marco de las leyes, los seres humanos son denigrados. Y existe esta tendencia. Hablaba el día sábado yo con un amigo que me decía una frase terrible. Decía: ¿cómo es posible que a los correístas sinvergüenzas, que no se les reconozca la calidad de persona? ¿Verdad? O sea, yo decía, hermano, entonces es peor que a quienes estás criticando. O sea, claro. El problema es que se va llegando a una espiral de odio. De odio, donde realmente el enemigo ya no es persona. Y en la que el último recurso termina siendo siempre la violencia o la fuerza. Y la muerte, la eliminación del otro, convirtiéndole en una amenaza totalmente sobredimensionada, y además una expresión de muchos ciudadanos que no les queda de otra. Es decir, no queda de otra que precisamente exponerse a también ellos usar la violencia contra la violencia del Estado, porque el único que tiene
permiso y tiene autorización y legalidad para aplicar la violencia extrema es el Estado, ¿no? En cambio, el ciudadano no puede ni siquiera expresar sus opiniones legítimas de libre pensamiento, de libre expresión o de juicio de valor sobre lo que el Estado realiza, ¿no? Entonces a mí me parece que este es un episodio que muestra hasta qué punto pues el gobierno venezolano es un gobierno. Y una cosa más, Fernando, ¿cómo juzga usted la presencia de miembros de los colectivos bolivarianos en este hecho específico? Es decir, incluso se utilizó a una persona que luego termina muriendo, las circunstancias tendrán que aclararse, que termina siendo, asesinada en esta masacre, pero se la utilizó como mediador, como una persona que debía conversar con los alzados en armas que estaban ya completamente cercados. Bueno, es más difícil saber eso, ¿no? Ello indica que, bueno, si, habiendo sido militar, ¿no? Pérez, un hombre conocido, un hombre estimado también dentro de las Fuerzas Armadas, un hombre con una alta calificación. De la policía científica. Con la policía científica, con una alta calificación. Obviamente es conocido y son sus propios compañeros, gente cercana, porque es más fácil matar a alguien que no conoces, ¿no? No tienes ninguna relación, le pegas un tiro y tal, ¿no? No, pero es un compañero que tiene una calidad humana, ha sido por mucho tiempo parte de la revolución, en un momento determinado ya se harta, diríamos, de la situación y se revela, ¿no? Además, siento que había después del famoso bombardeo y el sobrevuelo con el helicóptero, había habido también un asalto a una gendarmería para un robo de armas. No sé en diciembre. No sé si ahí hubieron muertos o no hubieron muertos. No. Pero de todas maneras, entonces, claro, había una cierta, en los diálogos se escucha que están hablando personas que se conocen y que están intentando dialogar de forma humana, llegar a una solución. Pero claro, yo creo que hay la línea en todo esto, hay personas un poco más blandas, un poco más con quienes se puede hablar más, pero hay las órdenes finales. Es decir, el hecho es que no se quería reconocer al señor Ortiz como un patriota. A Óscar Pérez como un patriota, es decir, reconocer que su lucha es como aquí el tema de la década ganada, ¿no? Si no reconoces la década ganada, ese es sagrado, ¿no? No reconocer la legitimidad y que todo está bien en Venezuela es un delito que tiene que ser acallado, porque no se puede permitir que una verdad así, dicha por una persona que tiene un prestigio, que podía haberse convertido en un líder, ¿no es cierto? Y ya era un líder, pero podía ir creciendo su liderazgo, pues había que callar esa voz. Diego Delgado, usted que tiene un grado de experticia en temas de derechos fundamentales, de derechos humanos, yo quisiera pedirle a usted, por favor, que haga una reflexión sobre qué derechos se han violado en el caso de la incursión de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela en el caso del Junquito. Cuando usted seguramente ya observó los detalles del hecho, las personas estaban abatidas, prácticamente físicamente abatidas, quiero decir, es decir, no muertas, sino extenuadas, estaban cansadas, agotadas, luego de haber sido acosados durante largas horas, desde la madrugada hasta prácticamente el mediodía del lunes, con toda la intencionalidad de rendirse, de entregarse, y con el testimonio de las propias víctimas que decía que el gobierno no los quiere vivos. ¿Cuáles son los elementos que han sido transgredidos por el gobierno venezolano en el campo, en la materia de los derechos humanos? Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a la oportunidad de expresar algunos puntos de vista, un saludo respetuoso a todos quienes hacen la emisora y obviamente a Fernando y al distinguido ciudadano venezolano que nos acompaña en esta mañana. Yo creo que esto tiene un nombre,
es una ejecución extrajudicial. No es de otra manera entendible de que a una persona que se rinde o a un grupo de personas que se rinden, que han sido ubicados, porque además los han estado buscando durante algún tiempo, los han ejecutado. Eso es clarísimo. Tan es así que además utilizan métodos que son inaceptables en términos de lo que incluso conlleva al hecho de que no puedan entregar los restos a los parientes porque los ubicarían y mirarían que estaban prácticamente reducidos a pedazos. Entiendo de que ni siquiera a la madre ni a los parientes cercanos de cada uno de los que han caído allí, pues han sido eliminados, se les permitió mirar. La madre, digamos, 2 madres decían que les habían insinuado la posibilidad de que les entregarían siempre y cuando fuesen cremados, es decir, les entregarían prácticamente las cenizas. Y entiendo que habrían, llevado los restos a algún sitio de carácter, pues, digamos, en un espacio del cementerio donde no les puedan ubicar. Le tengo datos de esto. Dice un reporte que viene de Venezuela, dice: este es el lugar, muestra una fotografía en donde se ve una placa con el número 42A29 y el nombre Óscar Pérez 11A. Hay una palabra, una letra que está oculta por una flor. Dice lo siguiente: este es el lugar en el cementerio de donde quedó enterrado el cuerpo de Óscar Pérez, quien fue asesinado el pasado lunes 15 de enero en el kilómetro 16 de El Junquito. Cabe destacar que fue enterrado en una de las zonas más altas del cementerio, de difícil acceso a pie, cerca de las antenas. Quedó registrado con la parcela número 42A. A todo personal del cementerio de que trabaja desde anoche, se le quitó los teléfonos. El gobierno decidió que se enterrara el cuerpo sin autorización de los familiares. Esta es la pequeña crónica que acompaña las fotografías de la fresca tumba de Óscar Pérez. Ya. Yo creo además que existen algunos aspectos que no pueden dejar de señalarse como opinión, como criterio sobre lo que está pasando en Venezuela. A mi modo de ver, también existe, diríamos, una especie de priorización de todo lo que pasa en Venezuela respecto a otros hechos que también pasan en América Latina. Por ejemplo, el caso mexicano con 23,000 muertos. Es decir, es el país con mayor número de víctimas en una sociedad que se supone que no está en guerra. Solo le supera Siria, que está en guerra. Pero el caso de Venezuela tiene otros ribetes por otras razones. Por ejemplo, estaba revisando la información económica sobre lo que tiene Venezuela y lo que están haciendo con la riqueza venezolana. Pienso que es un proyecto de carácter mucho más amplio y general. Diríamos que quieren llevarnos a una especie de arabización o africanización de nuestros países y quieren incluso llevar a conflictos civiles. Si uno va analizando lo que están haciendo en Venezuela, es muy parecido a lo que están haciendo en otros países de América Latina. No es un problema aislado. Es decir, Venezuela podría ser un espejo de lo que quieren hacer o lo que ya está pasando en los otros países de América Latina. Mire usted. Resulta que, de acuerdo a la información que tenemos en torno a la riqueza venezolana, Venezuela tiene 298.350 millones de barriles. Es con mucho más del tercio todas las reservas que tienen los países árabes. Por ejemplo, el caso de Irán. Irán tiene 136,000 millones. El caso de Irak, ellos tienen 116,000. El caso de Libia, 46,000 millones. Siria tiene 2.500. Pero Venezuela tiene 298.350 millones. ¿Usted quiere decir que alguien está detrás de esa riqueza? Absolutamente. Y por eso se entretejen estos escenarios de violencia que se han construido. Mire, en Venezuela. yo creo que allí existe la más grande riqueza en términos energéticos que tiene el planeta, incluso en gas. Y además hay otra cosa que tiene Venezuela y que también tiene el Ecuador, pero casi nunca informan, son las tierras raras. Otra cosa que me ha llamado la atención, es un proceso similar al de los otros países. O sea, la riqueza nacional de los países que supuestamente manejan gobiernos progresistas, en el fondo tienen el objetivo de transferir toda esa riqueza a manos de las multinacionales. Me llamó la atención que hace 1 mes y medio, 2 meses, reformaron el estatuto justamente de PDVSA.
y permite la inversión en PDVSA de capitales rusos y chinos, por ejemplo. Entonces, un primer aspecto es este. El segundo, sí. A ver, para avanzar un poco más rápido, porque queremos darle la palabra también a nuestro compañero de Venezuela, Ricardo Parra, para avanzar, teniendo presente que usted sostiene que habría una, digamos, una injerencia de potencias extranjeras en el gobierno de Venezuela o en la situación de Venezuela. ¿Cuáles son esas potencias? ¿Por qué Venezuela es tan vulnerable, por lo tanto, a este tipo de manipulaciones en las condiciones políticas actuales? A ver, yo pienso de que no es lo mismo lo que está pasando ahora respecto al primer tiempo cuando ganó Chávez. Primera cosa. Lo puedo demostrar porque lo digo. En segundo lugar, es evidente que la codicia de lo que significan los riesgos que tiene América Latina, sobre todo América del Sur. Hay dos estudios, uno del Ministerio de Defensa inglesa y otro del Pentágono, que hacen relación de los motivos de la guerra que va a haber de aquí a 20, 30 años. El primero es tierra y agua, el segundo es energía, y el tercero es justamente, aparte de esto, a las tierras raras, las riquezas que sirven para la tecnología más avanzada. Y tengo la impresión que justamente lo que tiene América del Sur es lo que quieren llevarse, y para eso firmaron lo que se llama el IRSA, la Iniciativa de la Inversión Regional Suramericana, que es un proyecto que empezó en el año 2000 y que prácticamente compromete el saqueo de la Amazonía en 2-3 décadas. Todas las obras que aquí se hablaban, por ejemplo, del famoso eje multimodal Manta-Manaos, que las carreteras tales y cuales, todo es parte del IRSA, es parte de un proyecto de depredación, y se han tomado algunos países, el gobierno, para efectos del saqueo a nombre de concepciones que histórica y ideológicamente fueron contrarias. Mire, ¿qué países están al frente, por ejemplo, de estas iniciativas? Permítame además señalarle con absoluta precisión. Caso de Venezuela, que yo pienso que tiene ribetes distintos, porque no es idéntico a lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, pero podría llegar, creo que van para allá. El caso de Argentina, el caso de Paraguay, en alguna medida está empezando, pienso, en Bolivia, y el caso del Ecuador. Pero estos siguen siendo los países proveedores, digamos así, de todos los recursos minerales y naturales que usted ha mencionado. Mi pregunta es, ¿qué países están detrás de estas políticas de intervención? Es que no son ya países solamente. Son corporaciones. Es que el mundo ya no manejan realmente los países, manejan las grandes corporaciones. Son las multinacionales las dueñas. Pero ellas tienen un asiento o en China, o en Estados Unidos, o en Rusia. ¿En dónde están? Es que, ¿Y cómo les hace a estas corporaciones entonces el juego los líderes de las potencias extranjeras? A ver, es que aquí hay un hecho que deberíamos nosotros reconocer. Ya no son realmente los países los que manejan el mundo. Los países evidentemente son la expresión donde se ubica, diríamos, una multinacional, una corporación. Podríamos ver, por ejemplo, la General Electric tiene más poder que Inglaterra. Las empresas petroleras tienen muchísimo más poder que, por ejemplo, lo que significan países enteros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a mi modo de ver? Mire, se han tomado el poder y además hay un mecanismo que les garantiza la permanencia en el poder y que son los sistemas electorales fraudulentos. Y podríamos analizar cosas como las siguientes. Sí. Mire. No nos salgamos mucho del tema de Venezuela, porque creo que es importante también desarrollar lo que yo le había planteado hace un momento, el tema de derechos humanos. Sí, claro. Lo que se ha violado y lo que no se ha preservado en Venezuela. Mire, en Venezuela llama la atención un hecho. Se supone que en los países existen organizaciones legalmente autorizadas para el uso de la fuerza. Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Pero se crean grupos que son paralelos a la institucionalidad y que controla el Ejecutivo. Y lo que pasa en Venezuela también pasa aquí en el Ecuador. Los colectivos. Allá llaman los colectivos, pero aquí tienen, ya incluso con ley aquí en el Ecuador, se crearon grupos que no son Fuerzas Armadas y que no son Policía Nacional. Y que vienen trabajando en organizarlos. Hablaba Fernando sobre el caso Colina, por ejemplo. ¿Usted se refiere aquí en Ecuador a los CRC? No, ellos no solamente. ¿Cuáles son? Yo creo que existen en formación los grupos que están ahora acogidos en la Ley de Instituciones Generales de Seguridad. Por ejemplo, ya no existe solo Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Existen grupos que crean, por ejemplo, para efectos de la seguridad presidencial. Eso está en plena formación.
Existen además, perdóneme, aquí en el Ecuador, una legislación que permite prácticamente la desaparición de todo lo que significa el derecho a la intimidad. Violan el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, violan el artículo 66, numeral 19, 20 y 21 de la Constitución, y ya no existe ninguna garantía de que sus llamadas telefónicas sean respetadas. No existe, además por ley, toda la información suya está registrada. Sí. Pero este es un fenómeno mundial, no solamente es de aquí, del Ecuador, eso en varios países del mundo está aconteciendo. Claro, la globalización y el proceso del control para la represión de la sociedad. Frente a esto, los organismos de los derechos humanos parece que no tienen entonces una capacidad apropiada de respuesta, de reacción. Y por eso es que son las primeras víctimas. Situaciones como las que se han dado en Venezuela se digamos, reproponen en forma sistemática. Mire, dígame en qué parte del mundo han respetado los organismos de derechos humanos. En Argentina se comieron pero varias directivas de quienes incluso le sustituían. Vamos a Venezuela. En el caso de Venezuela hay una represión igual, la información de ellos está restringido. En el Ecuador, en los años que precedieron, prácticamente desaparecieron cualquier posibilidad de que se exprese hasta la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Todo. Es decir, lo que les molesta que es de que la ciudadanía se entere. Y ahí existen dos instrumentos o dos mecanismos. Uno, los organismos de derechos humanos que dicen lo que pasa. Y otro es los medios de comunicación, pues. Lo que pasa en Venezuela es lo que pasa en el Ecuador. Y lo que pasaba en Alemania, perdóneme, ¿por qué crearon justamente un decreto del Reichstag para el control de la opinión en el caso de Alemania? Y aquí en el Ecuador, ¿qué es la Ley Orgánica de Comunicación? ¿Qué es, por ejemplo, en el caso de los países de América Latina, ese control y esa desesperación por el manejo de la opinión? Cuando llega al poder Videla, él dice una cosa, que lo que a él le interesa es el silencio, que lo único que le interesa es que la ciudadanía no se entere las tareas de lo que él llamaba la limpieza social. Mire, es decir, las metodologías de la represión que han utilizado en América Latina y en el mundo entero son similares, pero en el caso ahora de Venezuela, porque además los datos van demostrando un deterioro de las condiciones de vida tan grandes, que incluso tengo la impresión que van llevando a la guerra. Sobre esto vamos ¿Quieren a ir conversar, al conflicto civil? Me da la impresión. Sobre esto vamos a conversar con Ricardo Parra, porque cada vez que Ricardo, que hay estos hechos, nosotros activamos efectivamente un programa anterior a Venezuela cuando se produjeron, me parece, algo más de 150 muertos por reacción popular, por manifestaciones, etcétera. Lo volvemos a reactivar ahora porque es incomprensible la situación del manejo de los derechos humanos de las personas que estuvieron acosadas en el Junquito. Pero mi pregunta es, ¿cómo llegó Venezuela a este punto? Desde el punto de vista de un venezolano que además ha estudiado periodismo, ha sido un activo participante en el periodismo en su propia tierra, que tuvo que abandonar Venezuela y que hoy está trabajando aquí en nuestra ciudad. Ricardo, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué les puedo decir, no? Venezuela, a raíz de la muerte de Chávez, empezó todo a bajar, ¿no? No era que no venía bajando ya la calidad humana en nuestro país, sino que al morir este señor, claro, la gente que tenía a su alrededor, que era el que en realidad era el que manejaba poder, esta gente, los cubanos, los rusos, toda la gente que está metida allí alrededor de esta gente, destruyendo nuestro patrimonio desde un principio. Lamentablemente lo de Óscar Pérez, pues discúlpenme, ¿no? Lo que pasa es que ando un poco organizando ideas y tengo todo junto. Pero la masacre que hubo con Óscar Pérez para callarlo, para que no naciera un nuevo líder. El tema de Óscar Pérez es apenas un puntito más que emerge en el paisaje, que de todas maneras es un paisaje trágico en Venezuela. Exacto. Y bueno, a través de todos estos tiempos, Venezuela ha ido declinando su vida por ¿qué pasa? No solamente el mayor daño que le ha dado el régimen
al venezolano. No es quitarle la industria, no es haber desaparecido el oro, no es haber destruido la educación, que más del 10% de los venezolanos se hayan ido al exilio, no, sino ha destruido más que todo su corazón, su alma, ¿no? La gente nada más ve... ¿Qué quiere decir usted con esto que me parece que es muy sensible y delicado? Destruir el corazón o el alma de un pueblo. Claro. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que ha llevado a que todos nos enfrentemos, ¿no? Era lo que decía un escritor por allí, que cada persona va a ir a enfrentarse. O sea, hay una guerra interna entre venezolanos, donde lo que vemos es odio, lo que vemos es maldad, lo que vemos es mentira, traición. Y esos son sentimientos de lado y lado. Eso es parte, claro. Es lo que decía Fernando Vega hace un momento. Eso es parte de este conflicto, ¿no? De no creer en nadie. Por eso mucha gente no creía en Óscar Pérez al principio. Fíjese que Óscar Pérez no mató a ningún civil. No mató a nadie, simplemente le hizo un llamado de atención. Nosotros también estamos aquí con su helicóptero, estamos con un aquí par de presentes, granadas, ¿sí? Estamos aquí presentes, también escuchen. Mucha gente creyó que era parte del show por eso, porque a medida del tiempo han sembrado ese odio y esa duda entre nosotros mismos. Entonces cualquier persona que venga a decir, mire, vamos a ayudarlos, mucha gente no va a creer. ¿No? Bueno, espero que en este momento, con este caso, la gente empiece a abrir los ojos, ¿no? Pero ¿por qué en Venezuela, cuando se dan oleadas de rebelión social, bloqueo de calles, protestas, incluso la población civil paga con muchas personas en estas protestas, muchas personas mueren, hay miles de heridos inclusive? ¿Cómo hace el gobierno, desde su punto de vista, para volver a retomar las riendas del asunto y aplacar esta que es una reacción popular? Vamos a referirnos más adelante también sobre la expectativa que tienen los países de América Latina frente al caso de Venezuela. El Ecuador, hasta donde yo conozco, no ha hecho un pronunciamiento claro sobre el tema de Óscar Pérez, por ejemplo. Pero ¿cómo hace el gobierno de Venezuela para reinventarse, para reconstituirse nuevamente dentro de una situación que aparentemente ya es inmanejable? Bueno, ellos critican siempre los medios, siempre han criticado los medios, pero ellos son los que más usan los medios. Ellos los que más usan el populismo, ¿no? Lo que llaman el populismo, lo que dice la compañera la española, el tema del populismo. Mantienen a un pueblo controlado, los limitan en los alimentos, los limitan con la información, porque este tema del caso de Pablo Pérez no se vio en televisión, no se dio en prensa venezolana. No. Esto es solamente redes sociales y por fuera. Mucha gente bueno, mataron al terrorista, lo que ven en la televisora nacional. Por eso, claro, ellos hablan de manipulación, pero ellos son los que manipulan los medios, son los que controlan todo. Esa es una de las razones, porque es decir, hay una manipulación muy bien orquestada, muy bien afinada de la opinión pública. Claro, y cada vez fue más controlado, y prácticamente ahora controlan todo. ¿A qué atribuye usted el hecho de que Venezuela no pueda organizadamente reaccionar? ¿Cómo observa, por ejemplo, el comportamiento de la oposición venezolana, que de hecho están en diálogos abiertos en este momento, me parece que en República Dominicana, con el gobierno de Chávez? Hay una reacción, además del secretario de la Organización de los Estados Americanos, que deslegitima conversar con Chávez, porque eso implica darle... Con Maduro. Perdón, con Maduro, sí. Exacto, con Maduro. Darle más legitimidad al gobierno, efectivamente. Sí, lamentablemente ya la Venezuela tiene que pasar una fase. Ya el tema de la conversación ya se acabó. Quedan esas personas que todavía creen en eso, pero que al final no saben dentro de sí que ya no es posible. O sea, lamentablemente Venezuela debe alzarse para salir de eso. Es la única forma, es el único camino que ustedes lo ven. Es la única forma. Ya por las buenas, como dicen por allí, ya creo que no
no es posible. ¿Hasta dónde vieron, hasta qué punto vieron ustedes la posibilidad de que efectivamente con procesos electorales, con elecciones o con incluso diálogos pueda resolverse el problema dentro de Venezuela? ¿Hasta qué año? ¿En qué condiciones estaban en ese momento? Mira, personalmente, mi opinión personal, fue el tema cuando Capriles y Maduro, que allí ahí definitivamente hubo una trampa, porque Capriles había ganado. Y ya esta gente pues había manipulado. Recuerdo que habían sacado esa noche yo trabajaba allí como reportero gráfico ese tiempo, y cuando ellos se vieron que tenían perdida la elección, empezaron a sacar tanquetas, empezaron a armar el motín, ¿no? Y claro, Capriles en ese momento, para evitar muertes, para evitar enfrentamientos, él se echa para atrás. Creo que si hubiera tomado otra decisión, fuera otra cosa, pues. ¿Qué rol tienen en esta situación de Venezuela para consolidar al gobierno de Maduro los colectivos? Esos grupos que salen de los sectores populares de Caracas, que recorren en moto las ciudades, etcétera. Estas bandas armadas son las que controlan cada sitio, porque no solamente está en Caracas, ya están en muchas ciudades, hasta en pueblos hay colectivos que vienen de las ciudades a amedrentar a los pueblos, ¿no? Entonces ya yo lo veo, hablaba el señor allá de Alemania, yo lo veo como la SS. Ya eso son bandas armadas que si hablas mal del gobierno, si tal, te liquidan, porque esa es la norma. Caso Pablo Pérez. ¿Qué pasa con Pablo Pérez? ¿Por qué muere Heiker? Oscar Pérez, perdón. Con Oscar Pérez. ¿Qué pasa con Oscar Pérez? ¿Por qué muere Heiker? Heiker era un líder de uno de los colectivos, ¿no? Del 23 de enero. Un líder, un PRAN, ¿ok? Porque él era un delincuente desde siempre. Desde siempre fue un delincuente. Entonces, ¿qué pasa cuando a esta gente le dicen, no, bueno, ustedes no salen de ahí vivos, porque llegó primero Guardia Nacional, después apartaron Guardia Nacional y llegaron todos esos colectivos y el 6CPC y toda esa cosa. Cuando le dicen, bueno, ustedes señores, los vamos a eliminar porque ya se acaban las negociaciones. Claro, una de las estrategias, supongo, es eliminar a un cabecilla. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Cuando ellos matan a esa gente, ¿por qué no entregan los cuerpos? Porque la venganza de esta gente, de estos pranes, de estos círculos, ¿no? Es desastrosa. De los colectivos. Es desastrosa. Por eso el tema de los cuerpos, no entrega los cuerpos, que no exhumen los cuerpos, porque la venganza personal de estos colectivos hacia la gente que le había matado a un líder es terrible. No solamente estaban los 5 soldados, habían 2 personas más. Había una parejita, un señor y una señora embarazada, una chica embarazada y un niño de 9 años. ¿Qué pasa con la chica embarazada? O sea, esta gente acribilla esos cuerpos, que no quede nada. Como decía el señor allá, los picaron en pedazos. ¿Para qué reconocer los cuerpos? No, señor. De hecho, al cuerpo de Pablo Pérez, Oscar Pérez, no te preocupes. Oscar Pérez, entiendo perfectamente la emoción, así es que vamos a estar tranquilos. Lo entierran solo, sin sus familiares. Lo entierran a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, sin presencia de sus familiares. Nada más dejaron entrar a una tía, entrar a una prima. Sí. Entonces, son muchas cosas, hay veces que mucha gente piensa también que es hasta temas oscuros, temas de mafias, de tráfico. Claro, entonces, claro, hay una distorsión también en la información por la forma en la que se plantea dentro entonces, de Venezuela. Todo eso está jugando ahí en Venezuela. Por eso yo creo Ortega, que por eso también fue entrevistada por CNN luego de la muerte de Oscar Pérez. Vamos a conocer una parte del audio de las declaraciones para el gobierno de Venezuela, ex fiscal general de Venezuela. Para muchos países todavía sigue siendo la fiscal de Venezuela,
Luis Ortega, quien tuvo que escapar de Venezuela, una vez que, siendo ella parte del gobierno chavista, cambió su postura, empezó a hacer denuncias, fue perseguida y tuvo que abandonar el país en forma subrepticia por la frontera con Colombia. Escuchemos las declaraciones de Luis Ortega. Le decía yo que en esta era 2.0 nos llegan las imágenes sin necesidad de que se tengan que repartir oficialmente, es decir, somos testigos casi que en tiempo real de lo que ocurre. Difícil ocultar estas situaciones en esta nueva época. Ahora, yo leía sus comentarios sobre que el gobierno de Maduro es genocida y violador de derechos humanos basado en lo que ocurrió a Óscar Pérez. ¿Me puede detallar el por qué lo determina así en cuanto a los acontecimientos que vivíamos el día de ayer? Sí. Yo ratifico lo que señalé en el pronunciamiento que hice en el día de hoy con ocasión a la muerte de 8 venezolanos masacrados por un ejército prácticamente, un ejército con fusiles, tanquetas, lanzacohetes, ese que identificó hace poco usted, que es un arma que se utiliza en las guerras. Y lo ratifico por cuanto Nicolás Maduro ha confirmado, ha confesado que él ordenó esa masacre y señaló que todas las personas que se opongan a él van a tener las mismas consecuencias. O sea, frente a esa declaración no hay lugar a dudas de que la instrucción de que fueran ejecutados vino directamente de Nicolás Maduro. Aquí nosotros estamos en presencia de la violación, de una violación de los derechos humanos. Estamos en presencia de un gobierno que no le importa la vida de las personas, no le importa la vida de los venezolanos, no le importa el respeto a la Constitución y a las leyes, porque si él estuviese apegado a la Constitución y a las leyes, lo correcto es que diga, si estas personas están incurriendo en irregularidades, serán procesados de acuerdo a la justicia y de acuerdo a un juicio transparente e imparcial, serán condenados o no. Porque nunca ellos tuvieron la oportunidad de un juicio, nunca tuvieron la oportunidad de la defensa, de un debido proceso. Es más, estaban rendidos. En la guerra, cuando un ejército o algún soldado o alguien que participa se rinde, inmediatamente se le respeta la vida. Y en el caso de que no se le respete la vida, de acuerdo al Estatuto de Roma, estaríamos en presencia de un crimen de guerra. Más en este caso, porque eso no estamos en una guerra en Venezuela. Entonces, ratifico y reitero que Nicolás Maduro es un violador de los derechos humanos, y no solamente él, sino los funcionarios que ejecutaron esta operación, los que estuvieron al frente de esta operación, funcionarios de los cuerpos de policía y especialmente quien dirigió esta operación, porque debió pedir la intervención de un fiscal del Ministerio Público. Yo fui testigo cuando había la conversación de los que estaban en el lugar de los hechos y los cuerpos de seguridad que estaban alrededor, y ellos decían que ya habían hablado con fiscales del Ministerio Público que nunca aparecieron. Cuando usted hace un repaso de lo ocurrido en la intentona golpista del fallecido presidente Hugo Chávez y lo que veíamos el día de ayer, ¿qué subrayaría? Porque resulta sumamente extraño, ¿no? Esa imagen del expresidente fallecido Hugo Chávez, cuando está dando a conocer que han fallado en su intento, pero está con vida y se le ha respetado. Este es un apéndice de ese gobierno de Hugo Chávez, es un apéndice a final de cuentas porque Nicolás Maduro llega al poder por un encargo prácticamente del expresidente fallecido Hugo Chávez. ¿Qué piensa usted hoy, Luis Ortega Díaz, cuando hace este comparativo, el caso de Óscar Pérez y ese momento de Hugo Chávez? Que es lamentable que aun cuando en aquel evento en 1992 se le respetó la vida a
todos los que participaron en esa intentona golpista, no solamente que se les respetó la vida, sino también tuvieron la oportunidad de un juicio donde pudieron exponer sus razones por las que ejecutaron esas acciones. Bueno, este es el análisis que hace la fiscal de Venezuela, o exfiscal Luis Ortega, a la situación en la que se va configurando respecto al tema de los derechos humanos, Fernando B. Yo tengo la impresión, y seguramente aquí un testigo ocular de la vida de Venezuela y que lo vive desde su corazón y desde su amor a la patria, me da la impresión de que vivimos una escalada, ¿no?, de violencia, de opresión, en que cada tiene paciencia el poder para ir apretando la tuerca, ¿no? Cada acontecimiento es una ocasión para apretar la tuerca, para que la ciudadanía tenga menos posibilidades de defenderse, de expresarse, y entonces, porque a mí me da... Pero hay que tener presente también, y eso lo saben muy bien los metalmecánicos, los herreros, que cuando la tuerca se aprieta excesivamente se rompe la cabeza. Bueno, eso es lo que acaba de decirnos. Ya en este momento no hay forma de... el diálogo es una pantomima. Cada elección es una nueva fraude, una nueva agresión. Cada vez, es decir, ha ido... es decir, el Estado ha ido asumiendo la verdad, él es el dueño absoluto de la verdad, y lo que ocurre en Venezuela es lo que la información estatal dice, lo demás no existe. Entonces, fíjate tú que el efecto es dos cosas, hay dos salidas. La una es que lo hemos visto en todo, y está presente en todos los lugares donde existe guerra. Es decir, hay guerra en Venezuela, es situación de guerra. Millones de refugiados sirios, millones de refugiados congoleses. ¿Dónde? Donde hay estados totalitarios que imponen a sangre y fuego el poder, y la gente se lanza a las armas, si es que es posible, porque tampoco es posible. Claro. En Venezuela no es posible el surgimiento. Fíjate, este pequeño grupo que probablemente sí estaba armado. Bueno, ellos robaron armas. Robaron armas. Y hago una acotación, cuando ellos robaron esas armas no hubo muertos. No hubo muertos, sí, no. Así es. Pero ya es que no puedes tú permitir ni siquiera una célula pequeñita acuérdate, en el Ecuador era la misma cuestión. Se reúnen unos compañeros 10 de Lulo, los 10 de Luluncoto para supuestamente conversar de alguna manifestación, y los cogen presos y los condenan por terroristas. Es decir, allá es más grave, porque acá ya no es que usan la justicia, sino al margen de la justicia hacen una matanza, una masacre extrajudicial. Es decir, ya se ha perdido todo límite. Pero el mensaje que queda es, señores, ya prácticamente es desde el que no quiera estar en Venezuela, que se vaya, que los que se quedan aquí, humillados, callados, es decir, convertimos a Venezuela en un zoológico, nosotros el Estado les distribuimos comida a las horas y cuando podamos, agüita para que beban, compórtense bonitos, amansaditos, porque si no... Claro. Ese es el tema. Que nosotros nos gozamos el dinero. Sí. Esa es la cosa, ¿no? Derechos humanos. Mire, yo creo que aquí hay dos cosas que valdría la pena agregar a lo que han señalado. Mi apreciación es que en Venezuela no existen dos sectores. Le quieren presentar como que en Venezuela hay solo una opción. O es el gobierno que tiene una práctica represiva y que no está protegiendo el patrimonio de Venezuela. Es el titular visible que empieza a transferir la riqueza de Venezuela. Y por otro lado, se está excluyendo a sectores que no están con el mood. Y además hay la apreciación, es mi punto de vista, leyendo lo que se escribe en Venezuela, de que hay un acuerdo político bajo la mesa
Yo tengo la impresión ¿Entre que quién y quién? Oposición. La directiva del MUD, oposición pues, y gobierno. Pero es elemental, mire, ¿cómo puede ser que después de 2 meses de movilización tremenda, cómo es que después de más de 120, 130 muertos, dicen, señores, vamos a coronar con un paro de 12 horas, con semejante movilización? Lo que debió haberse hecho es, señores, nos vamos hasta la recuperación del poder por el pueblo de Venezuela, pues. Primera cosa. Segundo, los grupos monopólicos de Venezuela no es que todos están contra Maduro. El grupo Cisneros y otros grupos que han sacado enormes beneficios del gobierno son, en algún sentido, los sostenedores también. Y tienen medios de comunicación propios que trabajan concertados. Entonces, aquí hay un elemento adicional. ¿Cuál es la salida? Porque quieren hacer creer que la salida es o el gobierno o es el MUD, cuando podrían haber otras posibilidades. Permítame que le dé el caso de Venezuela. En Venezuela existe un sector, llamémoslo de la izquierda o sectores populares, que no están con el MUD, pero no están con Maduro. Esa es la opción política alternativa que ocultan, que evitan que salga. Existen periodistas, intelectuales, dirigentes sindicales, perseguidos. Mire cómo le han ocultado todo lo que se han quedado en Venezuela, que no han salido de Venezuela. No van a salir. Mire, por ejemplo, le voy a dar el nombre de algunos dirigentes cuyas opiniones no es posible conocer porque hay un bloqueo, pero que no son parte del MUD, pues. Pompeyo Márquez, el caso de Teodoro Petkov mismo, y de otros dirigentes de las fuerzas populares de Venezuela que no están de acuerdo con la dirección del gobierno del presidente Maduro ahora. Pero además quieren hacer aparecer como que solo hay esta opción. Es decir, o Venezuela se queda con Maduro, o a lo mejor habrá que buscar un Macri. Un Macri para Venezuela, cuando pueden haber otras opciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible? Sí, pero perdóname, las opciones no llegan por la vía democrática, eso ya lo ha sostenido porque Ricardo. Hay un monopolio sobre el fraude. Ya no hay cómo, pero sí pueden haber muchas opciones, gente intelectual que está ahí actuando, que expone su vida, que solamente por pensar de una cierta manera se expone físicamente. Pero estas personas ya no tienen opciones que sí existen en los estados estructuradamente democráticos o con todas las debilidades que puede tener una democracia, pero mínimamente democráticos. Ya no pueden participar en elecciones libres. La legalidad, pues. Exactamente. Lo primero que hacen estos gobiernos que son calcados. Pero entonces pueden existir este grupo de intelectuales muy valiosos y absolutamente respetables, casi héroes de la patria, pero ¿de qué manera ellos pueden cambiar el país? Es que, perdóneme, yo a lo que voy es que aquí hay un juego concertado de los grupos de poder que en el fondo se están disputando quién dirige Venezuela. Es decir, quienes antes amamantaron la República de Venezuela y se saquearon Venezuela. Y quienes, claro, algunos de los actuales partidos opositores, pues. Ahí estaba o no, por ejemplo, el partido de Carlos Andrés Pérez. Ahí estuvo Acción Democrática y ahí estuvo el COPEI. Y entonces, ahora quieren hacer creer que no hay otra opción. O la alianza de estos sectores o Maduro, cuando ninguna de las dos opciones son salidas para el pueblo de Venezuela. Pero yo quisiera decir algo más en relación con este tema. El rol de los pueblos de América Latina en torno a Venezuela ha sido realmente lamentable. Y no hablo de los gobiernos necesariamente, los pueblos de América Latina no se han expresado en torno al tema de Venezuela. Porque hay un engaño ideológico. Con alguna pequeña excepción de solidaridad explícita de los pueblos fronterizos de Colombia y de Brasil con Venezuela. Pero el resto, mire usted la posición de los gobiernos de América Latina. ¿Qué gobierno de América Latina se ha pronunciado respecto al tema de derechos humanos que estamos tratando ahora, por ejemplo? Porque son parte de la misma estructura. Sí, pero yo le pongo todo esto para preguntarle a usted, doctor Delgado, ¿qué salida le queda a Venezuela? ¿Levantamiento popular? Mire, una guerra civil, preferiría muertes. De que no existe una salida violenta, pero es evidente que están empujando al pueblo de Venezuela eso. No solo a Venezuela, a varios pueblos de América Latina. Yo tengo la impresión que lo ideal sería que no haya una salida violenta,
Pero ¿qué espacio, qué mecanismo le están dando al pueblo cuando siempre utilizan el instrumento electoral para los fraudes sucesivos? No ganan las elecciones y dicen que han ganado las elecciones. Y tienen la administración de justicia para perseguir a los que ellos desean, para silenciar a los que ellos quieren, para darse además incluso impunidad absoluta. Solo doy un ejemplo para que, comparando con lo que ha pasado en Venezuela. El 30S, de acuerdo al Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, en el artículo 8 hay el delito de agresión, junto al delito de lesa humanidad, al trato cruel y degradante. El delito de agresión es el que además jamás prescribe y que puede juzgar la Corte de la Haya ahora. Atacar una iglesia, una escuela o un centro educativo, un hospital, que es el caso del 30S, eso entraña un delito que no prescribe nunca. Es un delito de lesa humanidad a ese nivel, y además en el caso del 30S hubo 10 muertos de acuerdo a la Asociación de Medios de Comunicación y 5 de acuerdo al gobierno, y 284 heridos. ¿Con qué quiere usted comparar? ¿Con la situación que vivió Oscar Pérez el lunes pasado, el 30S? El 30S le señalo de que es un delito que debió ser juzgado. Sí, claro. ¿Por qué no es juzgado? Sí, pero centrémonos en Venezuela. El Venezuela igual. Sí. ¿Cree usted que van a juzgar la eliminación o el ajusticiamiento que le hacen al señor Pérez? A Ricardo, fíjese en Venezuela todavía no han caído bombas en los hospitales, ni en las escuelas, ni nada de eso. Pero en los hospitales no hay insumos. O sea, están matando a la gente poco a poco. La gente no se puede tratar de un cáncer, la gente no se puede tratar de un SIDA, no se puede tratar de una gripe. Las mujeres paren en el piso. Entonces, es más o menos lo mismo, pero con más calma, ¿no? Sí. Más o menos lo mismo, pero con calmita. Entonces, eso también prescribe en la lesa humanidad. Eso también prescribe en los derechos humanos. O sea, se supone que todos los pueblos deben tener por lo menos los beneficios básicos para poder sobrevivir, para poder estar estar vivos. Sumémosle eso a la hiperinflación, que es un elemento que se pone cada día más grave, ¿no? Es decir, el hecho de que un día te despiertas que una cosa cuesta 1.000 y después al día siguiente cuesta 5.000 y no hay dinero que aguante, y entonces estos reajustes que hace el Estado de subir el 500%, el 200% del salario mínimo y tal, es la carrera por alcanzar un salario que es imposible alcanzar, la carrera de la liebre y la tortuga, claro, ¿no? Mientras que tú no puedas cubrir las cosas básicas, que es comer y mantenerte, que es lo más básico, sin necesidad de estar con mucho lujo. Al no alcanzar eso es que te están matando poco a poco. Estas imágenes que aparecen de personas buscando comida en la basura, ¿es propaganda como sostiene el gobierno o es una realidad que tú la pudiste observar? Sí, es una realidad. Sí, es una realidad. Sí, es una realidad. Claro, cuando yo salgo no está tan cruda como ahora, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas acá? 2 años. Yo ya estoy en 2 años acá. Yo cuando salgo no se veía, porque yo me fui a un pueblo pequeño. Yo me fui de la capital a un pueblo pequeño, y ya que se supone que en los pueblos pequeños es donde el tema agrícola, el tema debe ser un poquito más calmado que la gente está recibiendo, alguien está recibiendo, claro, dinero del gobierno. Exacto. Mi pregunta quizás queda planteada para la segunda parte, también tendremos llamadas telefónicas en los próximos minutos. Mi pregunta es siempre la preocupación de cómo se resuelve el tema de Venezuela, qué mecanismos, qué pulsantes puede tener la sociedad mundial, es decir, el mundo, para resolver un tema como el de Venezuela o como el de Siria. Vemos que hay sanciones, por ejemplo, de la Unión Europea, pero son sanciones que de todas maneras terminan golpeando al pueblo de Venezuela, extremando la situación de angustia y de desesperación de esta gente. Está la Corte Penal Internacional de la Haya para juzgar, pero no puede
obviamente en este momento activar nada mientras el gobierno de Venezuela siga atrincherado en sus propias condiciones de poder, en fin. Sobre esto escenarios. Yo creo que la historia nos da escenarios de estos regímenes que no han escuchado, que se han ido madurando hasta el final. Por ejemplo, tienes tú el caso de la misma Unión Soviética, ¿no? Es decir, la Unión Soviética generó un proceso totalitario bajo Stalin que fue limitando las libertades, incluso a través de afectando su propia capacidad industrial, creativa, hasta que el pueblo y el propio partido dijo, no va más. Es decir, vino la Glasnost y la perestroika y se cayó el muro de Berlín, sin disparar un solo tiro. Es decir, había muerto mucha gente en los campos de concentración y todo eso, pero la salida del régimen comunista fue, es decir, se cayó por la evidencia de que eso no iba más allá. Tienes el régimen de Hitler, que igual llevó y extremó las cosas y terminó con el suicidio pero también con millones de muertos por todo lado, millones de muertos. Es decir, ¿cómo evitar? ¿Con qué elementos jurídicos, legales, de derechos humanos, etcétera, se puede evitar una confrontación y una guerra civil interna en Venezuela? No creo que haya una guerra civil en Venezuela. No sé tú qué piensas, a no ser que el ejército se divida, ¿no? Todavía no. El momento en que se divida, quienes tienen las armas, hay guerra civil. Pero mientras eso esté controlado, no va a haber guerra civil, porque va a ser el ejército, el Estado armado contra el pueblo indefenso. Exacto. El momento en que las contradicciones internas del gobierno y del movimiento supuestamente progresista se pongan de lado, unos del lado de Pérez, digamos, como los Pérez, y otros como los Maduros, ¿no es cierto? Entonces ahí va a haber, ahora que ya hay una guerra civil entre estas bandas civiles paramilitares que matan ciudadanos, que ya hay iniciada un enfrentamiento entre la población, ¿no? Que no ha escalado todavía a tamaños desproporcionados, pero existe. Porque además los unos están bien armados y los otros no. Claro. O sea, la gente que está con el gobierno, que son los colectivos, que son la Guardia Nacional, que son todo este tipo de círculos, son los que están calmando, digamos, las aguas, ¿no? Pero tiene que llegar un momento en que se desborde el vaso. Tiene que llegar un momento. ¿Eso llegará pronto? Esperemos que sí, sea pronto. Vamos a una pausa, al regresar estaremos con la segunda y final parte del programa. Este es el programa Voces de la Ciudad número 1263. Estamos hablando sobre el tema político y de derechos humanos en Venezuela. Y vamos a recibir las llamadas telefónicas en este momento. Recuerde usted que puede marcar el PBX 282-3911-823911, ponerse en contacto con nosotros para emitir su opinión sobre el tema que hemos abierto a discusión el día de hoy, es la situación en Venezuela. A la persona que está en línea, muy buenos días, le escuchamos. Siga, por favor. Buenos días, arquitecto Cardoso, buenos días a los distinguidos panelistas, todos ellos con criterios muy versados sobre el tema. Yo simplemente decirle que nada justifica la violencia que está pasando en Venezuela. Nada justifica. La verdad de todo es que no se está actuando con el tino que debería ser de un gobernante o de una clase política. Mire, el caso del señor Maduro se ha dicho de que él es, al menos esto es lo que dice la gente, ¿no? De que él es el verdadero ideólogo de la revolución bolivariana del año 92, cuando él emprendió una campaña para sacarlo de la cárcel al señor Chávez, y que era una deuda casi de moralidad, una deuda casi de más allá de lo político, de que el señor Chávez tenía que dejarle el poder a Maduro, porque Maduro hizo todo por él, que Maduro creó el movimiento, que él era el ideólogo, aunque no haya terminado su instrucción básica, pero que él era el ideólogo, y entonces que como que él tenía que quedar allí en vez de Chávez, que sin duda alguna
con todas las cosas que se pudieran haber dicho, por lo menos tenía el liderazgo, tenía el carisma para capitalizar todo eso. Pero en cambio el señor Maduro no tiene ni la capacidad ideológica, peor la capacidad de liderazgo para unir a las fuerzas ciudadanas. Entonces, lo que está pasando en Venezuela es lo que ha pasado en todos estos regímenes de la izquierda y que no han sabido mantenerse. Por ejemplo, hay gente que comenta, ¿no? Dice, ¿por qué los venezolanos salen de su tierra? Bueno, pongámonos en el pellejo de ellos y acordémonos también cuando nuestra gente salió por el feriado bancario. Aquí también salieron profesionales, salieron abogados, salieron profesores a recoger brócoli en España. Entonces, también ellos están haciendo lo mismo, porque lamentablemente así es el vaivén de la vida y de los acontecimientos políticos. Pero la verdad de todo es que ya es hora de que la comunidad internacional le diga al señor Maduro que someta al Estado venezolano un estado de transición. No queremos derechistas, pero tampoco una clase política de izquierda cerrada a los cambios que exigen este momento. Muchas gracias. El tema. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias por su opinión. Vamos con la siguiente llamada. Buenos días. Es el 282-3911 de Voces de la Ciudad que le recibe. Adelante, por favor. Un buen día a usted y a sus invitados. Yo creo que esta cuestión se va agravando cada vez más cuando los ciudadanos del mundo y en cada pueblo se vuelven egoístas, no tienen ya solidaridad. ¿De qué me vale que yo tenga un título, o sea profesional, o sea un periodista, con todo el respeto, si no me inmiscuyo en los problemas sociales? Y se inmiscuye ya cuando es tarde. También creo que se consideran culpables también si es que no lo hacen en un debido momento. Cuando la crisis humanitaria, la crisis social, la cuestión económica, la corrupción no se inmiscuyen, pero a profundidad, también, discúlpeme, también el pueblo, también somos otros sinvergüenzas, pues, con todo el respeto. A mí sí me llama, con todo el respeto, a mí se llama el caso Siria. Ahí China y Rusia metieron su capital, y reaccionaron, pero era tarde. Y ahora la guerra, ¿cómo está? China y Rusia, y ellos no quieren que la OTAN intervenga, no quieren, porque dicen que se desataría una guerra. En la Liga Árabe, los gobiernos, ¿qué hacen? También destruir de esa misma forma con los que se dieron la gran mano a América Latina. Ahí está Venezuela, está Ecuador. Hasta metieron droga, como recién pasaron un mensaje, como en Kabul, Afganistán. La pobre gente no tiene que comer, pero sí tiene droga. No tienen educación, pero sí tienen droga. A mí sí me llama la atención lo mismo, debemos prevenir ante ello. En América Latina, Venezuela, vamos ahora a decir en Chile, de un ejemplo a la religión católica de los evangélicos, una explosión social, porque ellos están interviniendo, también apoyaron también esta forma de la minería de cobre allá en Chile. Por eso es ahí lo mismo la cuestión de pedofilia y que no quiere transparentar. Primero, yo no voy contra, y soy católico, Dios nos dará sabiduría, inteligencia, raciocinio, y Dios pide con el más pobre, cuando le hace al más pobre, ahí le está haciendo a Dios, al desnutrido, al hambriento, al necesitado, al que está en la cárcel. Entonces, por lo tanto, sí debemos aquí ver, por favor, en Venezuela, qué está pasando con los ciudadanos, qué reclaman, únanse a su debido momento, como bien dijo este policía. Aquí en el Ecuador y en Latinoamérica, ¿por qué no nos unimos, policías, militares, urbanos, rurales, jóvenes, adultos, en su debido momento? Y por último, queremos que merecemos la palabra, como dijo Donald Trump, a Haití y a Salvador, pueblos de mierda. ¿Por qué digo pueblos de mierda? Porque así son las autoridades. Son autoridades de mierda porque no actúan a favor del pueblo, actúan a sus intereses. Ahí vemos a los gobiernos de Venezuela bien comidos mientras el pueblo está enflaquecido. Ahí vemos en Corea del Norte el gobierno bien, dictador bien gordo. Bien, yo le agradezco mucho, su mensaje ha sido claramente recibido, entendemos cuál es su punto de vista, pero tenemos que dar paso a otras llamadas telefónicas. Buenos días, adelante por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Lo que yo quiero acotar a este programa es lo siguiente. La historia de Latinoamérica ha sido siempre, yo decía que la historia de Latinoamérica ha sido siempre la misma, plegada de corrupción desde el principio de la historia republicana de nuestra Latinoamérica, de todos los países latinoamericanos. Ahora, en el caso particular de Venezuela, un país riquísimo, extremadamente rico en recursos de todo tipo, minerales, petróleo, por supuesto, ni hablar, ha sido botín de todos los sinvergüenzas gobernantes que han pasado por la historia
de Venezuela por su historia republicana. Han saqueado, han tenido al pueblo en la miseria, y este pueblo que ha estado en la miseria no ha sido otra cosa que un arma política para poder, cada vez que hay elecciones, prometerles lo que les han quitado, lo que nunca se les ha dado. Y eso ha sido una constante de la corrupción, y se han llevado todos los recursos de estos gobiernos corruptos. Esto mismo ha hecho que surjan desesperación, que surjan caudillos, que surjan gente honesta también, que ha querido profundamente transformar esta situación. ¿Y quiénes son los culpables entonces de que en caso de Venezuela, ahora Venezuela realmente se ahogue en una miseria, una desesperación de su pueblo y su gente, y manteniendo un gobierno que se aferra ya a querer seguir manteniendo su estatus? ¿Pero por qué? Porque aquellos que tienen lo que siempre han robado, los medios de producción, los grandes capitales de Venezuela, son los que ahora están ahogando al gobierno, y quienes ellos mismos están diciendo, los mismos ladrones de siempre ahora son salvadores de la patria, diciendo, no, este es el dictador sinvergüenza que tiene a la gente comiendo basura en la calle, cuando ellos son los dueños de los medios, ellos son los dueños de supermercados, ellos son los importadores, ellos son los que tienen todo el dinero, y ellos son los que están impidiendo que sea comida, que sus recursos, que los recursos para hospital, para educación, para alimentación, llegue a la gente. Y obviamente tienen que culparse al gobierno. Eso es simplemente una estrategia para tumbar un gobierno, que obviamente tampoco estoy yo de acuerdo. Debería haber un cambio en Venezuela, pero un cambio progresista y democrático. Pero la verdad es esa, tan sencilla como esa. Son los mismos ladrones, sinvergüenzas, corruptos de siempre, los que ahora son salvadores de la patria y están ahogando al pueblo. Punto. Muchas gracias. Gracias por su participación. Vamos con la siguiente llamada telefónica, la siguiente comunicación. Buenos días. Siga, por favor, les rogamos resumir un poco sus presentaciones para poder dar cabida a más personas que quieren comunicarse y expresar su punto de vista. Buenos días, adelante. Adelante. A ver, perdimos ya esta comunicación, vamos con la siguiente. Buenos días, adelante, por favor. Pueblo, cada uno debe tener su libertad porque su gente ha peleado y luchado. Decíamos que este pueblo de Venezuela ha sufrido por un gobernante ignorante. Discúlpeme el término ignorante, no quiero decir un insulto, es porque no tiene conocimiento. De ser un simple camionero a ser un mandatario de la nación, se necesita mucha sinvergüenza, y esto lo está pasando. Pobre pueblo de Venezuela, que no tiene el mínimo respaldo de Latinoamérica y del mundo. ¿Qué pasa? Dejen las fronteras abiertas, dejen que entren la gente a ayudar, y si es posible que vaya a la OTAN, y si hay la intervención norteamericana, que no estoy a favor, jamás he estado a favor. Ahí está Diego Delgado, nosotros hemos sido, como fuimos estudiantes, estamos en contra del imperialismo. Entonces tiene que haber una salvación, una libertad de los pueblos de América y sobre todo de Venezuela. No acordémonos de la historia universal de Alemania, del pueblo israelita, del pueblo palestino y de todos aquellos pueblos. Cada pueblo merece su dictador y su gobierno. Es decir, aquí el pueblo está acoquinado, el pueblo está con la maldición de este gobierno, de estos malditos narcotraficantes, mafiosos y todo eso. El pueblo tiene que levantarse. Pues tenemos que apoyar desde la América Latina, desde el punto Ecuador, Quito, desde cualquier puerto de la América, hay que apoyar al pueblo venezolano, un pueblo sufrido. Muchas gracias. Gracias por su participación. Sí, gracias. Con esto concluimos las participaciones telefónicas. Yo tengo dos preguntas con las que podríamos intentar, muy difíciles seguramente, pero con lo que podríamos entrar en la recta final ya del programa es ¿qué futuro se proyecta para Venezuela y qué futuro se proyecta para Maduro, Diosdado Cabello y toda la gente que ha hecho la cúpula de gobierno de Venezuela? Yo creo que en otro programa que hablamos de Cuba, me acuerdo, yo saqué a colación el tema de que hay ejemplos históricos de cómo se han superado las cosas, ¿no? Quizá para mí hay dos, la independencia de la India y la independencia de Sudáfrica, ¿no? Son dos procesos históricos que han validado absolutamente que el diálogo, el perdón, incluso la inclusión de elementos
profundamente religiosos y humanos han hecho posible el tema de la Comisión de la Verdad, de la Comisión de Reconciliación de Sudáfrica, por ejemplo. Plantearon la reconciliación desde la filosofía africana del Ubuntu, de la no venganza, la capacidad de perdonarse, de reconciliarse, y creo que eso es válido. Que eso está incluso en todas las creencias. En todas las creencias, en todos los credos del mundo. Salvo, y aquí quizá este es uno de los análisis críticos que nos hacemos quienes hemos tenido una gran simpatía por la izquierda. Tenía razón el señor. Todo lo que hoy estamos cosechando es fruto de una era colonial donde se acumularon injusticias y donde quienes tenían el poder que podían haber resuelto las cosas no lo hicieron. Permitieron que todo esto se cree un caldo de cultivo para el odio, la venganza, la violencia, etcétera. Pero no cabe duda que es necesario salir. En este Juego de Tronos, que es esta serie de violencia medieval, al final la serie concluye en esto, ¿no? En que los enemigos tienen que dejar de pelear y matarse y destruirse porque hay un enemigo mucho mayor. Claro. Hay un enemigo mucho mayor que es la pobreza, que en definitiva es la muerte. La muerte, tú decías, nos están matando. No es solo físicamente, es espiritualmente, la esperanza, moralmente. Entonces, es necesario. Y dejarse de estos simulacros de diálogo, por ejemplo, porque claro, vamos a dialogar, pero no es verdad que se va a dialogar. Y claro, y también y ese es un llamamiento que tenemos que hacernos a todos los demás países, y incluso a los BRIC, porque, y ahí conecto con lo que decía Diego, es que las transnacionales, curiosamente, de los BRIC, que se presentaron como contrahegemónicas y alternativas a las empresas europeas y gringas, resultaron ser tanto o más corruptas que las empresas. Y entonces, claro, este juego de intereses por llevarse en peso la riqueza de nuestros países están impidiendo, porque la guerra para ellos es un negocio. Pero aparentemente nosotros, para resolver este problema, hablo nosotros como humanidad, sí, hemos creado organismos mundiales, hemos creado organismos internacionales o regionales, empezando desde la Organización de los Estados Americanos, las Cortes Penales Internacionales, pero en lo local tenemos a la Organización de los Estados Americanos, tenemos a la organización ALBA, que deberían ser aquellas organizaciones que se impliquen en forma absoluta para evitar que precisamente este tipo de problemas sea resuelto mediante la violencia. Yo solo diría dos cosas. Sí. Pero esas mismas organizaciones no son democráticas, porque los países poderosos tienen derecho a veto. Y segundo, ¿cómo podemos esperar una diplomacia mejor cuando tenemos diplomáticas y gobiernos productos de fraudes y diplomáticos del corte del señor Galo Mora, de la señorita o señora, la actual canciller Espinosa y cosas por el estilo, ¿no? O sea, realmente hay un empobrecimiento político, diplomático, humanista. Después de la Segunda Guerra Mundial, como que hubo un remesón en la humanidad, avanzaron los derechos humanos, pero hoy día que estamos en anticolonial, hoy estamos en un momento como de retroceso, ¿no? De retroceso, pero hay que seguir con esperanza. El propio Almagro ha dicho en estos días que ninguna dictadura debe ser validada con el diálogo, con lo que la OEA se autoexcluye también de cualquier tipo de intervención o relación, por lo menos parlamentada con el gobierno de... Pero es que no hay nobleza, no hay buena fe en ese diálogo. No hay buena fe, y quizá tú tienes una opinión al respecto. No, yo digo que no sirve ese diálogo, ya no sirve, ya no. Ya la tiranía se quedó desnuda en Venezuela. O sea, ya mostraron quiénes son. Ni en la guerra se actúa así tan cobarde, con esta masacre. Diego Delgado, vamos con su análisis. Bueno, yo tengo la impresión que tanto Maduro como la plana mayor de ellos
saben que dejar el poder, si es que no logran refugiarse en algún sitio, significa su prisión. Yo creo que han hecho mucho daño y la sociedad venezolana quiere tomar cuentas. Porque lamentablemente lo que ha habido es un gobierno que tiene rasgos de corrupción innegables, que le ha sucedido a varios gobiernos que también eran corruptos. Resulta que los gobiernos saqueadores de sus propios pueblos siguen mandando. Entonces, claro, la propuesta que hace Fernando tiene mucha lógica, si es que hubiera también justicia junto, porque, mire, en Sudáfrica hicieron la transición, pero con una condición. Lo que se habían apoderado y se habían enriquecido y lo que se habían cogido, determinados estratos, no debían ser tocados. Es decir, era una especie de justicia con impunidad. ¿Es justicia? Habría que preguntar. Es decir, los pueblos tienen derecho a recuperar su riqueza. Es irrenunciable la riqueza porque eso necesitan los pueblos. Mire lo que estamos viendo ahora aquí en nuestro país. La gente exige que el dinero que se han robado y que la Comisión Nacional Anticorrupción ha hecho un cálculo y con la autoridad moral que tiene, ha señalado, señores, aquí en el Ecuador hay 35.695 millones de lo que se ha podido detectar hasta el momento es lo que se han robado. Yo pregunto, si ese dinero se recuperaría, se evitaría un drama terrible que se viene para este año para nuestro país. Porque aquí en nuestro país nos vamos a una situación terrible, pero que tiene responsables. No es tan responsable el que heredó como el que dejó un país vendiendo de manera anticipada 536 millones de barriles, cogió la plata y ya se gastaron con sobreprecios, con obras no indispensables, etcétera, etcétera. Una cosa que está en la consulta y que no dice el señor ni el presidente de la República y que oculta el expresidente Correa. En la primera disposición... Pero nos pasamos a... Sí, solo salgo, me estoy saliendo una cosita, un puntito, porque es parte del truco. Sí, es para entender, pero entendemos sí, que... exoneran de todo tipo de pago y 4 años adicionales a las mineras. Entonces yo le hago aquí una pregunta. Ocultan la verdad, disfrazan las cosas de contenido que en el fondo están. Y lo que está pasando en Venezuela, a mi modo de ver, la solución sería que el pueblo tenga el poder en sus manos. Pero ¿cómo tiene el poder en sus manos si todo el sistema electoral es un sistema que está usurpando la voluntad del pueblo? Debería haber un delito de lesa patria que dé cadena, prisión indefinida, cadena perpetua a los que roban el proceso electoral de los pueblos, porque es robarles su riqueza, su futuro, sus garantías de una educación, de una salud. Pero esto no puede ser en Venezuela en este momento. Este momento no, pero es que perdóneme. Ni soñar de que esto va a pasar en Venezuela. ¿Va a pasar por las buenas? La pregunta. Segunda pregunta. Esa es la pregunta ¿Se clave. puede dejarles regalando el poder? Segunda pregunta. Y tercera, es evidente de que allí cabe también lo que decía Juan Montalvo para nuestro país. ¿Qué pasa en una sociedad si la gente honesta se retira de la política? Lo que están haciendo es dejar regalando la república y dejar el destino de la nación en manos de los bribones. ¿Qué se hace frente a eso? ¿Cuál es la salida? Los pueblos, pero si en todos los pueblos nos hacen fraudes. Si en todos los pueblos los representantes que dirigen nuestras colectividades son productos de sistemas clonados de fraude electoral. Dentro de Venezuela, y gracias a Diego Delgado por su intervención, dentro de Venezuela y desde la sociedad civil, yo he conocido que existen iniciativas que palpitan con mucha debilidad todavía, pero existen en varios lugares del mundo, de personas que están viendo el tema de Venezuela ya desde afuera de Venezuela. ¿Podría ser del lado externo, es decir, de refugiados o de personas exiliadas o de personas que dejaron su país, como quiera llamarse, y que fueron a Colombia, que fueron a Ecuador, a Brasil, a Estados Unidos, a Canadá, a España? ¿Hay algún tipo de organización que esté creciendo para mostrarse como una alternativa externa o una tercera vía a la situación actual de Venezuela? Deben haber. Franklin. Deben haber. Sí deben haber organizaciones. Yo todavía ¿Tú conoces aquí? Aquí por lo menos todavía
no. Sé que en Quito hay alguna organización, pero todavía no. Pero son más para brindarse mutua ayuda. Exacto, ayudas, ese tipo de cosas. Pero ya políticamente no. Sé que en España, donde está Ledesma, hay una organización y bueno, sí, me imagino que cada quien pone su grano de arena. Pero definitivamente los que están dentro son los que tienen que actuar. Son los que de verdad... Porque este también es un tema generacional. O sea, en cada generación, de estos últimos 20 años, estos niños... Yo estoy pensando que, claro, hay gente que no conoce otra forma de gobierno que el de Chávez. Exactamente. Entonces ya están como los corderos que van al lavado el cerebro. Exacto. Están como los corderos que van al matadero. Van guiados allí. Entonces este desenlace definitivamente es por dentro. Hablando con un amigo en Venezuela, él me dice que no tienen salida. No, el tema es interno. La lucha es interna. Y hasta que la gente no reaccione, no van a salir de ese. A ellos le dicen que hablé con este amigo y él me dice que falta llevar mucho. El venezolano todavía, a pesar de todo lo que ha llevado, ¿no? Le falta más. Hay que tocar más fondo. Pero para entender lo interno, también yo quisiera saber qué facilidades o qué dificultades existen en Venezuela para que grupos que puedan constituirse una tercera vía, no necesariamente armada, claro, pero una tercera vía de reflexión, de debate, de discusión, de movilización inclusive. Hay una nueva organización en Venezuela que se llama Orden, ¿no? Que a medida de estos últimos años como que ha agarrado fuerza, pero son jóvenes, entonces por ser jóvenes a veces los relegan un poco, ¿no? Por su visión, o que no están ni con la derecha ni con la izquierda, simplemente están, y quizás pueda ser una posibilidad, ¿no? Bueno, pero en tanto el gobierno ha ganado mucho terreno con la conformación de los colectivos, que son organizaciones que están asentadas en la sociedad civil, pero que tienen una capacidad de operación incluso militar. Exacto, por eso es limitante saber o decir que dentro de poco saldremos de eso. Creo que pasará mucho. Ahorita no hay una certeza de que en realidad el pueblo reaccione de verdad y salgan de eso. Eso tiene que ser muy bien armado, no sé, una invasión no invasión, sino una acción concertada de las naciones. Pero ahora en este momento no hay luz, no se ve. Muchas gracias, Ricardo Parra, periodista venezolano que vive aquí en la ciudad de Cuenca, quien nos ha acompañado. También mi agradecimiento a Fernando Vega y Diego Delgado. ¿Es algo que quieran hacer ustedes, alguna pequeña actuacióncita para el cierre del programa? Les dejo en un minutito en la intervención. Yo solo diría que estamos llamados los seres humanos a la reconciliación. Es decir, en el Ecuador necesitamos un proceso de reconciliación. En Chile ves los pecados de las iglesias también, todo, conducen a reacciones fuertes, quemas, etcétera. Estamos viendo lo que pasa en la Amazonía, con los pueblos indígenas. En fin, se necesita un esfuerzo de reconciliación, pero también recuperar el sentido de la justicia, porque no puede haber reconciliación, y tú anotabas bien, no podemos reconciliarnos si es que no existe en quienes han cometido la injusticia un reconocimiento y una petición de perdón. Que no es un pedido de venganza. No es un pedido de venganza, pero es que la reconciliación hace parte por el hecho de que tanto el opresor como el oprimido salgan de la humillación, de la deshumanización que significa la violencia. Sí, coincido con lo que dice Fernando, es decir, si quieren que exista paz, tiene que haber justicia, pero la justicia entraña también que le devuelvan al pueblo lo que es del pueblo.
Es decir, ese es un primer elemento que valdría la pena recordarlo, porque claro, resulta que los que han saqueado los países dicen, muy bien, pues estamos en paz todos, pero no me toquen lo que ya se llevaron del pueblo. Entonces ese es un primer elemento que no cabe. Segundo elemento sobre digamos, un poco el pesimismo que tiene aquí Ricardo, que puede tener objetividad, pues, es decir, las condiciones de Venezuela es un control de tal género que vienen dando. Pero yo quiero recordar algo. Siempre se disfrazan con un discurso falso. Hitler decía que es socialista. Mire lo que ha pasado en Argentina, 40 millones de hectáreas en manos de la Monsanto con el gobierno progresista y todas las minas de Argentina en manos de las multinacionales. Y lo de Brasil, que es casi el triple de lo que hacen en el resto de países de América Latina. Y aquí hay un elemento adicional que me parece importantísimo, que valdría la pena también tomar en cuenta, ¿no? Es decir, a ver, el problema de Venezuela no es solo el problema de Venezuela, es el problema de toda América Latina. Y mire el disfraz, la capacidad que tienen. El Tea Party es un sector de la extrema derecha del Partido Republicano. Ellos dicen que son los seguidores ¿de quién? De George Washington. Ellos dicen que son los seguidores de Martin Luther King cuando ahí está la gente del Ku Klux Klan. Y hacen el día de ellos el 28 de agosto. Es otro problema, el de la apropiación de los símbolos, porque en Venezuela se apropiaron de la izquierda, se apropiaron de Bolívar, Simón Bolívar, se apropiaron del poder popular. Pero por eso, es decir, vienen a desnaturalizar, vienen a destruir la ilusión, la esperanza, la balsa que tienen los pueblos, es decir, vienen a destruir todo. ¿Cuál es con qué frase concluye todas las intervenciones el presidente Correa? Hasta la victoria siempre, que es del Che Guevara. Sí. Por poco él es un pequeño Che. Eso es un absurdo. Pues Muchas gracias. No cabe. Gracias a Diego Delgado, gracias a Ricardo Parra y a Fernando Vega por su presencia en este amplio debate que hemos desarrollado sobre la situación de Venezuela. Esperemos que el próximo programa de Venezuela pueda ser para comentar cosas positivas, para fortalecer un proceso de salida importante que requiere este país. Un feliz día domingo a todos. Muy buenos días.